Genio y Figura le lleva a usted el ser y quehacer de nuestros invitados. Arte, ciencia, deporte, activismo ecológico. Genio y Figura, más que una entrevista, porque todos tenemos una historia que contar. Genio y Figura. Bueno, mi nombre es Salvador Camacho Sandoval, soy del barrio de San Marcos, pero ahora vivo en el barrio del Encino. Estudié la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Educación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí hice una tesis junto con mi esposa Yolanda Padilla sobre la calidad de la educación en las escuelas normales. Después me fui a estudiar a la Ciudad de México una maestría en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el Departamento de Investigaciones Educativas. Y hice un doctorado en Historia de América Latina, especializándome en la educación en México, en la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como profesor investigador. Estuve 9 años trabajando en el sector público en temas fundamentalmente de educación, ciencia, cultura, y me he dedicado desde finales de los años 70 al tema de la investigación educativa, aunque en el camino me he encontrado con otros temas que me gustan, me apasionan, como es el mundo de la cultura y las artes. También he estado vinculado a trabajos relacionados a la ciudadanía, a la lucha por la democratización del país. Fui de los primeros consejeros ciudadanos para que las elecciones fueran cada vez más limpias, transparentes, y a partir de ahí hice un trabajo de investigación sobre la ciudadanía, los derechos humanos, las elecciones, la democracia, aunque esto lo he descuidado, sin negar que es uno de los pendientes que tenemos como sociedad, ¿no? Hacer cada vez mejor una tarea ciudadana en pro de las libertades, de la justicia social, de la democracia, porque el país que tenemos es un país que necesita mucho la participación ciudadana. Fundamentalmente la educación. Actualmente he participado apoyando proyectos de educación en el gobierno estatal. Desde hace tiempo he estado vinculado a la relación investigación educativa con política pública en materia de educación. Creo que es muy importante la educación, que el sistema educativo en el país y en el estado en particular sea cada vez mejor. Es una preocupación como profesionista y como ciudadano. Yo creo que los cambios que necesita Aguascalientes, que necesita México, tienen que ver mucho con la formación de una ciudadanía mucho más culta, más responsable, más participativa, y esto se logra con educación, desde luego con otros elementos como otros proyectos sociales, un desarrollo económico más sustentable, etcétera, etcétera. Pero la educación escolar y también, desde luego, la educación familiar, las redes, los medios que forman personalidades, es muy importante. Entonces, estos últimos años me he dedicado a la investigación. Bueno, una de las tareas que tengo yo como profesionista es escribir. Me gusta escribir y bueno, hay distintos tipos de escritura. Una de ellas está muy vinculada al mundo de la academia, otro más abierto a la crónica. Me gustaría ser poeta, novelista, cuentista, pero no lo soy, aunque me gusta mucho leerlo. Tengo una decena de libros con autoría propia, coautorías también,
y aquí tengo pues, una muestra. Hay un trabajo que hice apoyado por el CONACYT que se llama La modernización educativa en la época de Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? Formó parte de mi tesis de doctorado. A partir de esta investigación, yo me puse a preguntar, bueno, y con la alternancia política, con la llegada de un partido distinto al PRI, ¿ha cambiado la educación? Entonces, esta educación y alternancia política en México, los casos de Guanajuato y Aguascalientes, como me gusta el tema de la cultura, pues he trabajado este libro que a mí me encanta mucho, que trabajé junto con Araceli Suárez. Ella hizo la investigación iconográfica. Es una investigación que trata sobre la promoción de las artes y la cultura en Aguascalientes desde principios del siglo XX hasta final del siglo, tocando desde luego a personajes tan importantes como Manuel M. Ponce, Saturnino Herrán, y luego llego a ver cómo se empieza a institucionalizar la promoción de la cultura. Desde luego toco la Casa de la Cultura con el protagonismo, liderazgo de Víctor Sandoval. En 1985 la transformación de Casa Cultura a Instituto Cultural de Aguascalientes, que por cierto ahora cumple años el ICA, hasta llegar a pues una diversidad de temas relacionados a la promoción de la música, la Universidad de las Artes, la creación de carreras en la Universidad de Aguascalientes, etcétera, que es algo ya más contemporáneo. Un libro que también me gusta, y esto es realmente reciente, es un trabajo sobre la generación de los años 60 y 70 a nivel nacional, internacional incluso, y a nivel de Aguascalientes. Me puse a entrevistar a jóvenes rebeldes. El libro se llama Libro sí, también rock, bayonetas no. Desde luego está presente el 68, rebeldía política, contracultura y guerrilla, 1965-1975, una mirada provinciana. Como investigador en el mundo de las ciencias sociales me interesó conocer cómo existió en México un rompimiento generacional a raíz de conflictos nacionales, internacionales en los años 60 y 70. Para el caso mexicano, pues tenemos el movimiento estudiantil de 1968 que desemboca en una represión y muerte de jóvenes estudiantes. En Aguascalientes tuvimos también un grupo de jóvenes rebeldes, incluso que optaron por la guerrilla como una alternativa para hacer un cambio a favor de las libertades, la justicia social y la democracia. Son ensayos, hay incluso un recuento sobre los muchachos y muchachas rebeldes de América Latina, ¿verdad? En la época de las dictaduras y las guerrillas latinoamericanas, en el contexto internacional, porque en Europa, en Francia, en particular en mayo del 68 hubo también jóvenes rebeldes importantes. Bueno, son dos libros que por razones de tiempo no hablo más de otros. Este otro libro es un libro recién salido, ¿verdad? Que me acaba de publicar la universidad. Es parte de mi tesis de maestría sobre la escuela socialista en Aguascalientes en la época de Lázaro Cárdenas. Está recién salido del horno. Se llama Controversia educativa entre la ideología y la fe, la educación socialista en Aguascalientes vista desde su historia. Y una imagen que me encanta mucho sobre de Lázaro Cárdenas, era uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Bueno, actualmente estoy realizando una investigación en la Universidad de Aguascalientes sobre la nueva escuela mexicana. Es uno de los temas actuales que me preocupan. Y para mí el gran reto que tiene México en materia educativa es completar la cobertura en todos los niveles educativos, incluyendo la educación media y avanzando en la educación superior. Junto a la cobertura está la calidad.
yo creo que es uno de los grandes retos. Calidad entendida no únicamente como logro de objetivos de aprendizaje, sino también una calidad educativa vinculada a la resolución de los problemas individuales y particularmente sociales. México no puede seguir con esta inseguridad, con estos índices de pobreza, y también no puede seguir con una apatía colectiva. Se necesita participación y la educación puede hacer mucho al respecto. Bueno, a mí me parece que uno de los problemas centrales del sistema educativo es la atención al magisterio. Dentro del sistema me parece que hay una confusión entre lo que es académico, lo que es político, lo que es sindical, y creo yo que debe de haber una delimitación. Por otro lado, el maestro debe de ser revalorado, ¿sí? Al maestro se le debe pagar bien, ¿sí? Los medios deben de respetarlo y respetarla, pero al mismo tiempo también se le debe de exigir, ¿sí? El maestro es egresado de una escuela normal, deben también de replantearse las maneras como se está formando, cómo se contrata a los profesores de las escuelas normales, ¿sí? Atenderlos, darle seguimiento. Podemos tener eh, excelentes tecnologías, espacios muy decorosos, pero si tenemos un pésimo maestro no hay educación. Hay que apostarle al magisterio. La tecnología, la inteligencia artificial viene de una manera agresiva, acelerada, y los maestros, nosotros que hacemos docencia, tenemos que actualizarnos o pena de quedar al margen de un proyecto de enseñanza-aprendizaje adecuado. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el sistema educativo, atender al magisterio en su formación continua, en su formación de origen, ¿sí? Y una revaloración social de su desempeño. Josefina, yo te quiero agradecer por esa oportunidad, porque uno escribe para que la gente pues lea lo que uno trabaja, y desde luego Genio y Figura ha hecho un buen trabajo para rescatar pues la tarea y a personas que estamos dedicados al mundo de la educación, en este caso la cultura, la escritura. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias.